para solucionar problemas. Porque tú puedes venir con una propuesta, pero Nito allá te lo va a sabotear, te lo va a negar. Y quedaste engañado, usted va a solucionar los problemas. Pero ni usted tiene recursos para solucionar problemas. Porque tú puedes venir con una propuesta, pero Nito allá te lo va a sabotear, te lo va a negar. Y quedaste engañado igual que nosotros. Nosotros antes de ayer, lo que reclamamos es, antes de ayer, por medio de Rafael Real y otros, nos prometieron al ministro de Obra Pública hoy a las 10 de la mañana en Jesús Obrero una comisión negociadora. ¿Y dónde está el ministro? ¿Dónde puede engañar al móvil? Entonces, por favor, con mucho respeto, nosotros queremos, ustedes tienen mejor facilidad. Le chatea a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana al presidente, lo están esperando tal parte, así como lo hicieron en la campaña política, lo coordinaron bien, viajando en 5 o 7 lugares diferentes en helicóptero. ¿Por qué no se hace un sacrificio para venir hoy la comisión, el ministro, el presidente y los otros a atendernos? Nosotros no estuviéramos cerrando calles, pero nos engañaron ayer, antes de ayer, para que no viniéramos a cerrar calles, nos engañaron que no viniéramos, la comisión iba a estar a las 10. Ya, ¿qué hora es? Mire, lo dice 11:42. ¿Dónde está el ministro acá? Por eso nosotros exigimos, insistimos que el presidente de la República envíe al ministro, oiga, él mismo. Nosotros queremos a él. Porque el presupuesto en la Asamblea, gobernador, tú no lo vas a debatir. El presupuesto de la Asamblea no lo va a debatir el presidente, pero él tiene la última palabra en el gobierno. Él puede incluir la comarca, estos 4 puntos específicos con los que peleamos, él lo puede incluir en el presupuesto de la Asamblea, ese presupuesto que viene ahora en octubre. Y acuérdense que el presupuesto entre la Asamblea, ni a Ricardo Senta le den palabra, porque está como un lombriz en medio de diferentes choborros. Póngate en la lucha, aunque te cueste el puesto, ¿verdad? Porque la dignidad tuya vale mucho. Los gobiernos utilizan a nuestra misma gente para venir a apagar el fuego. Únase a la lucha, este de este lado si tiene dignidad, ¿verdad? Vamos a hacer ya, ¿verdad? Usted está ahí gracias a la comarca, a nuestros viejitos que pelearon, ¿verdad? Ya no están. Hay gobernador, hay 3 diputados, 4 diputados, hay director hay de todo, ¿verdad? Gracias a los viejitos que pelearon hace tiempo, ¿verdad? Ya no lo están. Así que antes de este lado cruzan la delgada línea y aunque te cueste el puesto, ¿verdad? ¿Ustedes no quieren conversar con No queremos en ningún momento porque nada de misa, nada de misa? ellos te están utilizando. Usted tiene que... Oiga, por favor. Familia, yo creo Y que además el que vino es nuevo porque ni siquiera lo he visto en esta lucha. familia, somos gente pensante, yo sé los problemas que hay en la comarca. Yo sé que hay... Bien, otro día hablamos. Así que gente, que estamos esperando que venga. Permiso. Bien. A ver, cierren allá. A ver, váyanse para donde vino. Bien, si usted quiere hablar con nosotros, haga una reunión por allá y vamos allá y hablamos. Pero ahorita mismo este tema, sí. Ya, usted tiene su función administrativa allá, ¿verdad? Así que ahorita mismo estamos peleando por la carretera. Porque antes de ayer fueron a prometer, el lunes a las 10 de la mañana viene comisión del gobierno a atender a ustedes en Toledo, Jesús Obrero, y quieren meter la iglesia en un conflicto que no le corresponde. Pero precisamente se mandó una comisión. Una comisión que va a confundir más al pueblo. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Que nosotros tenemos que ir a la asamblea a pelear por el presupuesto, tenemos que ir a piquetear en el mes y teníamos que darle la oreja a todos los diputados de aquí para que pelearan por nosotros. ¿Qué dijo la gente ese día? Nosotros nos gastamos la plata, nosotros no nos dan presupuesto, nosotros no lo gastamos y se podemos gastar, pero no le podemos hacer la carretera, así que no podemos hacer nada. Eso fue lo que nos dijeron. Yo estoy más clarito que usted, así que... Así que antes de este lado cruzan la delgada línea y aunque te cueste el puesto, ¿verdad?